Gonzalo Durán, José Luis Cardoso, Juan Carlos Cerrudo. 3 bolivianos que el 24 de noviembre del 2007 salieron a protestar por lo que ellos creían correcto en la capital de Bolivia, Sucre. Yo tenía 13 años y aún recuerdo el miedo que sentí al darme cuenta de que habían protestas masivas en toda mi ciudad natal y que no solo fueron estas 3 personas fallecidas el saldo de las protestas, sino más de 400 heridos, algunos de los cuales inclusive perdieron miembros de su cuerpo. A raíz de esta experiencia y muchas otras en mi país, decidí dedicar mi vida al estudio de los derechos humanos, los derechos que son intrínsecos a cada persona en este planeta, por el simple hecho de ser un ser humano. Sin embargo, quise ir más allá de lo que todos se imaginan o entienden cuando hablamos de estudiar derechos humanos, que es el aspecto jurídico y el aspecto político de esto. Mi interés era entender qué podíamos hacer nosotros, los ciudadanos de a pie, para hacer respetar nuestros derechos humanos cuando vivimos en entornos que no los garantizan. Gracias a esto fue que descubrí lo que hoy es mi razón de ser, que es la no violencia. Más allá de un lema de vida, como una técnica sociopolítica para hacer incidencia en la política pública y en mi sociedad, en nuestra sociedad, para cambiar nuestro entorno hacia un futuro positivo. A medida que iba estudiando la no violencia como una técnica, no solo como filosofía, me di cuenta de que esta técnica existe desde el 500 a.C. y hay más de 1000 casos documentados de grupos o movimientos sociales que han usado técnicas y estrategias de no violencia para cambiar su sociedad. Y sin embargo, la mayoría no lo aprendemos ni siquiera en el colegio. A medida que continuaba estudiando, también me enteré de que en el último siglo, tomando en cuenta todas las revoluciones que han habido, solo el 23% de las que eran violentas tenían éxito, mientras que el 50% o más, el doble de esta cantidad que usaban técnicas de no violencia, lograban tener éxito y llegar a su meta final, para instalar un cambio positivo en su sociedad. Lo lindo es que en el año y en el punto de la historia en el que estamos hoy, ya hay personas que han dedicado su vida a estudiar esta técnica, a entender que protestas sueltas o tácticas sueltas por cambiar nuestra realidad no van a funcionar si no hay una estrategia por detrás, pero que sin necesidad de acudir a la violencia, sin necesidad de agredir a otra persona o a otra entidad, nosotros sí podemos cambiar nuestra sociedad. A medida que fui aprendiendo más, sentí la necesidad de compartirlo. Pero cuando empecé en este peregrinaje para hablar de la no violencia, me encontré con muchas puertas cerradas y con muchos motivos por los cuales supuestamente no puede ser efectiva una estrategia de no violencia en nuestra sociedad, como una sociedad boliviana y latinoamericana. Entonces, el día de hoy quiero ir más allá de los conceptos básicos de no violencia y contarles los 3 puntos específicos que siempre me repiten, por los cuales supuestamente la no violencia no puede ser efectiva para nosotros. Y también quiero explicarles que están errados. El primero se concentra en el adversario. He escuchado muchas veces que las técnicas de no violencia sí le funcionaron a Gandhi, pero es que él luchaba contra los ingleses. Esto no habría funcionado, por ejemplo, con un gobierno o con un oponente tan represivo como la Alemania nazi. Sin embargo, esta concepción parte de una idea equivocada de qué es la no violencia. Con la no violencia como una técnica, con estrategia, no estamos buscando solo cambiar la opinión o la mente de nuestro oponente. Eso es un error pensar que es así de simple o básico. A algunos nos gusta hacerlo en el proceso, pero en realidad lo que estamos buscando es generar suficiente tensión social para que aquellas injusticias que el status quo ignora puedan salir a la superficie. Sócrates decía que hay que crear tensión en la mente de un individuo para que pueda elevar su pensamiento de pensamientos superficiales a un análisis crítico. Y es eso lo que hace la no violencia. Busca levantarnos desde la injusticia, desde la discriminación, desde muchos errores que puede cometer nuestra sociedad, para poder hablar de inclusión, de igualdad, de justicia, de todos estos temas que al status quo no les conviene que surjan. Un ejemplo que me encanta dar para este caso, justamente siempre va en contra del ejemplo que me dan por el cual no puede funcionar. Un tema que muy pocas veces se nos enseña en las clases de historia es que durante la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial,
la única protesta que fue exitosa fue una protesta hecha por mujeres en la calle de la Rosa, Rosenstrasse, en Berlín, en 1943. Más de 400 mujeres mantuvieron una protesta no violenta bajo cero en un ambiente bastante peligroso para ellas porque, como pueden ver, habían bastantes fuerzas de seguridad alrededor y con su persistencia y disciplina no violenta lograron liberar a más de 1000 judíos que iban a ser deportados a campos de concentración. Una segunda razón que siempre escucho por las cuales supuestamente la no violencia como una técnica no puede funcionar en Latinoamérica es porque tenemos una sociedad demasiado violenta y acostumbrada a la violencia. Y esto se entiende porque inclusive a veces se usa la violencia como una forma para educar en casa a los niños. Sin embargo, aquí tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de defender derechos humanos, muchas veces muchos grupos que se organizan alrededor de una causa van a tener una contraparte que quizás está luchando por exactamente los mismos derechos, pero están usando métodos violentos. Nunca va a ser una pelea única a ese grupo. Pero es en ese momento en el que nosotros, como ciudadanos, tenemos que tomar la decisión de ¿qué voy a hacer yo para defender esta causa, para defender los derechos humanos, sea el enfoque que le estoy dando? Tenemos generalmente lo que muchos creen, dos opciones: no hacer nada, porque así es la vida, así es el mundo, las cosas no van a cambiar, ¿para qué arriesgarme? O actuar de forma violenta, participar en una insurrección violenta, agredir a mi oponente o usar técnicas de guerrilla. La no violencia plantea un punto en el medio, que no es radical, y que busca generar acciones que son exitosas, que son legítimas, y al mismo tiempo que pueden dar un resultado sin desgastar a la gente en el proceso de participar en estas protestas. Hay muchos beneficios de actuar de esta forma, pero para este caso en específico quisiera recalcar dos. Uno, que actuar de forma no violenta le da mucha legitimidad al mensaje que uno está manejando, porque demuestra que está dispuesto a vivir su propuesta desde su protesta. Y número dos, que al usar no violencia y al tener protestas que son alegres, que son festivas, a veces se hacen la burla de las chicas que se ponen flores en el pelo o que le entregan flores a su oponente, ¿no creen ustedes que es mucho más fácil identificar a un infiltrado del bando contrario que quiera iniciar violencia dentro de nuestras filas? Hay muchos beneficios para evitar esto. Y un tercer argumento, el cual estoy segura que muchos entienden, es justamente el machismo. Y aquí puedo decir a nivel personal que como una mujer joven, soltera, que está intentando transmitir este mensaje, me he encontrado con muchas puertas cerradas específicamente por esto. Pero al mismo tiempo quiero contarles de que la forma de desmantelar el machismo justamente se encuentra dentro de las bases de la no violencia. Porque cuando hay una sociedad que es tan fuertemente machista, o quizás no tanto, se aprende esto a través de las interacciones sociales en ambientes violentos en el que yo tengo que ser o el agresor, el fuerte, o la víctima, lo cual es vergonzoso. Cuando hablamos de no violencia, hablamos de cambiar desde nuestras creencias de qué es poder, qué es fuerza, una fuerza inteligente, a cómo vamos a demostrarlo y usarlo para cambiar la sociedad. Una muy buena noticia que tengo respecto a esto no es solo de que han habido casos de éxito de no violencia en sociedades machistas, yo ya sé que esperan que diga eso, sino que han habido casos de éxitos de no violencia en nuestra sociedad. Y esto se dio en 1977, cuando un grupo de 4 mujeres empezaron una huelga de hambre en La Paz, que no solo terminó torciendo el brazo del dictador para darle perdón a los presos políticos y a los exiliados, que habían cientos y pudieron retornar, sino que también generó que en un par de años se tenga que llamar a elecciones democráticas. Si ellas pudieron hacerlo, y eran solo 4, ¿por qué nosotros, que somos muchos ahora, luchando por distintas causas, no podemos hacerlo? Y aquí quiero hablar de algo muy importante que decía el doctor Martin Luther King. Martin decía que uno de los mayores obstáculos para el avance de la sociedad no es necesariamente el oponente que quiere mantener el status quo, sino las personas de buena voluntad que entienden nuestra causa, pero que no quieren participar en movimientos no violentos. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con tu fin, pero no me gusta el desorden que genera una protesta no violenta. ¿Qué mensaje nos están dando en ese momento? Que prefieren el orden a la justicia.
La justicia y el orden existen en una sociedad para que nuestros derechos se respeten. Cuando nuestros derechos no son respetados, son el mayor obstáculo para que estos derechos se respeten. Entonces, lo que hay que entender es que un entendimiento superficial de personas de buena voluntad es aún más dañino que el total desentendimiento de nuestro oponente. Y el día de hoy quiero invitarles a que la próxima que vean una protesta y vean que es no violenta o tengan una causa por la cual quieren trabajar, se sumen porque al final del día, si no somos muchos y si no hay unión, no se puede lograr este cambio. Muchas personas piensan, esta causa es demasiado temprano para que funcione en nuestra sociedad, aún no ha llegado el momento, porque piensan que con el tiempo estos avances se van a dar, pero todavía no es el tiempo. Pero el tiempo es neutro. El tiempo no es algo que asegura el éxito de un movimiento porque sí. El tiempo es ahora. Y el tiempo puede ser constructivo o destructivo en la medida en que yo no participo para hacer que mi sociedad mejore. Entonces, los invito a que busquemos la propuesta en la protesta, a que seamos valientes, que sepamos show up por aquellos que no pueden hacerlo y por sobre todo que entendamos que unos cuantos activistas o unas cuantas personas luchando por una causa no pueden cambiar el mundo sin la ayuda de cada uno de nosotros. Porque al final del día, como nos han enseñado a muchos desde la cuna, la unión es la fuerza. Gracias.